En un rincón olvidado del oeste, donde el polvo del desierto se alzaba como un lamento y las montañas se erguían como centinelas de un mundo implacable, vivía Clara, una joven de 18 años con ojos castaños que guardaban sueños más grandes que el horizonte. El pueblo de San Lorenzo, un puñado de casas de adobe y madera castigadas por el sol, era su hogar, un lugar donde las leyes no eran de papel, sino de tradición y honor. Clara, hija de don Rafael, un ranchero de mano dura y corazón aún más rígido, había cometido un error que en San Lorenzo era peor que un delito, estaba embarazada, sin marido, y el hombre que le había jurado amor eterno había huido como un coyote al amanecer. La noticia llegó a oídos de don Rafael como un trueno en cielo despejado. Su orgullo, construido sobre años de trabajo en el rancho y una reputación intachable, se derrumbó en un instante. Los murmullos del pueblo, las miradas de desprecio en la iglesia, el cuchicheo de las mujeres en el mercado, todo era un recordatorio de la deshonra que Clara había traído a su familia. Don Rafael, hombre de pocas palabras pero de decisiones inapelables, no podía permitir que su hija siguiera en San Lorenzo, manchando su nombre. Una noche, bajo la luz titilante de un candil, la llamó al corral donde guardaba sus caballos. Clara, has traído la vergüenza a esta casa, dijo, su voz cortante como un látigo. No hay lugar para ti aquí. No después de lo que hiciste. Clara, con las manos temblando y el corazón en un puño, intentó hablar. Quería explicarle que había creído en las promesas de aquel vaquero, que su amor, aunque fugaz, había sido real. Pero don Rafael alzó una mano, silenciándola. No hay excusas que valgan. Te irás a las montañas. Hay un hombre allí, un ermitaño que vive solo. Él te tomará. Es tu castigo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. El hombre de las montañas, conocido en San Lorenzo como el Lobo, era una figura temida, un espectro del que se hablaba en susurros. Decían que era un forajido que había escapado de la horca, que sus manos estaban manchadas de sangre y que vivía en las alturas porque ni el diablo lo quería. La idea de ser entregada a él, como si fuera ganado, hizo que el miedo se enroscara en su pecho como una serpiente. Al alba, don Rafael la llevó en una carreta hasta el borde del desierto, donde comenzaba el sendero que subía a las montañas. No hubo despedidas, ni un abrazo, ni una palabra de consuelo. Solo un frío no vuelvas antes de que su padre diera media vuelta y el crujir de las ruedas se perdiera en la distancia. Clara, con una bolsa de tela que contenía un vestido, un poco de pan duro y una manta raída, comenzó a caminar. El sol abrasador le quemaba la piel y el peso de su embarazo, apenas en sus primeras semanas, le recordaba su destino con cada paso. Las rocas del sendero cortaban sus botas gastadas y el viento, seco y cruel, parecía burlarse de su desgracia. Tras horas de ascenso, cuando el aire se volvió más frío y el desierto dio paso a pinos retorcidos, Clara divisó una cabaña de madera enclavada en un claro. Era una construcción tosca, con un tejado de ramas y una chimenea que expelía un hilo de humo. La puerta estaba cerrada, pero el sonido de hacha cortando leña llegaba desde el otro lado. Con el corazón latiendo como un tambor, Clara se acercó y llamó. ¿Quién anda ahí? Gruñó una voz profunda desde el interior. Soy. Clara, respondió, su voz temblorosa. Mi padre. Don Rafael, me envió. La puerta se abrió con un chirrido, y ante ella apareció un hombre alto, de hombros anchos y rostro curtido por el sol y el viento. Su barba era espesa, su cabello oscuro caía en mechones desordenados, y una cicatriz cruzaba su mejilla izquierda, dándole un aire feroz. Sus ojos, de un azul grisáceo, la observaron con una mezcla de curiosidad y recelo. No era joven, tal vez rondaba los 40, pero su presencia llenaba el espacio como si fuera parte de la montaña misma. ¿Enviada, dices? Preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Y qué quiere tu padre que haga contigo? Clara tragó saliva, incapaz de mirarlo a los ojos. Dijo que usted me tomaría. Como castigo. El hombre, al que todos llamaban el Lobo, soltó una risa amarga, como si la idea le resultara absurda. ¿Castigo, eh? Vaya con el viejo Rafael. Pasa, muchacha.
No te quedes ahí como un venado asustado. Clara entró, sus pasos inseguros. La cabaña era austera, una mesa de madera, un catre con una manta de lana, una estufa de leña y un rifle colgado en la pared. Olía a pino y a humo, y la luz que entraba por una ventana pequeña apenas alcanzaba a iluminar las sombras. El lobo señaló una silla. Siéntate. ¿Comiste algo? Clara negó con la cabeza. Él gruñó algo ininteligible y sacó una olla de la estufa, sirviendo un guiso de frijoles y carne seca en un plato de hojalata. Le puso un pedazo de pan duro al lado y se sentó frente a ella, observándola mientras comía. Soy Diego, dijo al fin. No me gusta que me llamen el lobo, pero supongo que eso no importa. Aquí no hay reglas, solo una, no me causes problemas, y no los tendrás. Clara asintió, todavía intimidada por su presencia. Había esperado crueldad, tal vez violencia, pero Diego parecía más resignado que amenazante. Había algo en él, una sombra en su mirada, que sugería que también cargaba con su propio peso. Los primeros días en la cabaña fueron un desafío. Diego apenas hablaba, y cuando lo hacía, era para indicarle dónde encontrar agua en el arroyo o cómo encender la estufa sin quemarse. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera, cazando ciervos o revisando trampas, dejando a Clara sola con sus pensamientos. Ella, atrapada entre el miedo y la incertidumbre, se sentía como un pájaro enjaulado, pero al mismo tiempo, la soledad de la montaña era un alivio. Aquí no había miradas juzgadoras, ni susurros venenosos, solo el viento que silbaba entre los pinos y el crujir de las ramas bajo sus pies. Una noche, mientras una tormenta rugía en las alturas, Clara se sentó junto a la estufa, envolviéndose en la manta. Diego estaba en un rincón, afilando un cuchillo con movimientos lentos y precisos. El silencio era pesado, pero Clara, cansada de callar, decidió hablar. ¿Por qué vive aquí, tan lejos de todos? Preguntó, su voz apenas audible sobre el aullido del viento. Diego alzó la vista, su cuchillo detenido en el aire. Por un momento, pareció que no respondería. Luego, con un suspiro, habló. Porque el mundo de allá abajo no tiene nada para mí. La gente miente, traiciona, destruye. Aquí, la montaña no miente. Te mata si eres débil, pero no te engaña. Clara frunció el ceño. ¿Y eso es mejor? ¿Estar solo? Diego la miró, y por primera vez, Clara vio algo más que indiferencia en sus ojos. Había dolor, profundo y antiguo, como una herida que nunca había sanado. A veces, sí, dijo, volviendo a su cuchillo. Come, muchacha. Necesitas fuerzas. Con el paso de las semanas, Clara y Diego encontraron un ritmo en su convivencia. Ella aprendió a cocinar con lo poco que había, a remendar ropa con aguja e hilo, a caminar por los senderos sin tropezar. Diego, a su vez, comenzó a hablar más, aunque nunca mucho. Le enseñó a distinguir las huellas de un lobo de las de un puma, a leer las nubes para saber si vendría lluvia, a disparar el rifle por si algún día lo necesitaba. Clara, que al principio lo veía como un carcelero, empezó a notar pequeños gestos, la forma en que dejaba el mejor pedazo de carne para ella, cómo cortaba leña extra cuando notaba que ella tenía frío, cómo evitaba mirarla cuando hablaba de su embarazo, como si quisiera proteger su dignidad. Una tarde, mientras buscaban leña en un bosque cercano, Clara resbaló en una roca cubierta de musgo y cayó. Diego, que iba adelante, se giró al instante y corrió hacia ella, ayudándola a levantarse con una suavidad que contrastaba con su apariencia ruda. ¿Estás bien?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Clara asintió, pero las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas. No era el dolor de la caída, sino todo lo que había soportado, el abandono de su padre, la traición del hombre que amaba, la soledad de la montaña. Diego, sin saber qué hacer, se quedó a su lado, en silencio, hasta que ella se calmó. No soy una carga, ¿verdad?, preguntó Clara, su voz rota. Diego la miró, y por primera vez, sus ojos azules mostraron algo cálido, casi humano. No eres una carga, Clara. Eres, más fuerte de lo que crees. Esas palabras, simples pero sinceras,
marcaron un cambio. Clara comenzó a ver a Diego no como el forajido temido del pueblo, sino como un hombre que, al igual que ella, había sido herido por el mundo. Y Diego, aunque nunca lo admitiría, empezó a encontrar en Clara una razón para no hundirse del todo en su soledad. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría la montaña y el frío se colaba por las rendijas de la cabaña, Clara encontró un objeto entre las cosas de Diego, una fotografía vieja, desgastada por el tiempo. En ella, un Diego más joven sonreía junto a una mujer de cabello largo y un niño pequeño en brazos. La imagen era tan diferente del hombre que conocía que Clara no pudo evitar preguntar. ¿Quiénes son ellos?, dijo, sosteniendo la fotografía con cuidado. Diego, que estaba tallando un pedazo de madera, se tensó. Por un momento, pareció que la ignoraría, pero luego, con un suspiro pesado, habló. Eran mi familia. Mi esposa, Lucía, y mi hijo, Mateo. Vivíamos en un rancho, no muy lejos de aquí. Hasta que unos bandidos llegaron una noche. Querían el ganado, pero no se conformaron con eso. Quemaron todo. No pude salvarlos. Clara sintió un nudo en el pecho. La historia de Diego era un eco de su propio dolor, aunque más oscuro, más cruel. Él continuó, su voz apenas un murmullo. Después de eso, no pude quedarme. Me convertí en lo que todos decían que era, un lobo, un hombre sin nada que perder. Vine aquí para desaparecer. Clara se acercó y, con un gesto tímido, puso una mano sobre la suya. No tienes que desaparecer, Diego. No estás solo. Por primera vez, Diego no se apartó. Sus manos, ásperas por años de trabajo, se cerraron suavemente sobre las de Clara. En ese momento, algo cambió entre ellos. No era amor, no aún, pero sí una conexión, un entendimiento de que ambos eran almas rotas buscando un lugar donde encajar. Cuando llegó el momento del parto, meses después, la montaña estaba envuelta en una calma extraña, como si el mundo contuviera el aliento. Clara, con la ayuda de Diego, dio a luz a un niño sano al que llamó Samuel, en honor al abuelo que nunca conocería. Diego, que había aprendido a cuidar de Clara durante su embarazo, se convirtió en una presencia constante para el pequeño. Lo sostenía con una ternura que desmentía su apariencia feroz, y sus ojos azules brillaban con una luz que Clara nunca había visto antes. Una noche, mientras Clara acunaba a Samuel junto a la estufa, Diego se sentó a su lado. Había algo diferente en él, una determinación que no había mostrado antes. He estado pensando, dijo, su voz baja pero firme. Quiero que te quedes, Clara. No porque tu padre te envió aquí, sino porque quiero que seas parte de mi vida. Tú y Samuel. Clara lo miró, sorprendida. Había aprendido a querer a Diego, no como una obligación, sino como una elección. Él no era el monstruo que el pueblo temía, sino un hombre que, a pesar de su pasado, había encontrado en ella y en Samuel una razón para seguir adelante. Y yo quiero quedarme, respondió Clara, con una sonrisa tímida. Diego asintió, y aunque no dijo más, la forma en que sus manos buscaron las de ella habló por él. Afuera, la montaña seguía su curso, indiferente a los dramas humanos, pero en esa cabaña, dos almas heridas habían encontrado un hogar. El desierto, con su polvo y su crueldad, quedó atrás, y en su lugar, Clara y Diego construyeron algo nuevo, algo que ningún castigo podía destruir.